Muy buenas tardes, bienvenido a una emisión más de Hidalgo Hoy, este programa dedicado precisamente para analizar la realidad y el contexto de este estado. Y pues hoy precisamente a unos días de las elecciones y después de que ya se hizo el recuento final de los votos para todos los puestos de elección popular a nivel federal y por supuesto en el estado, pues hoy vamos a tener un programa precisamente para analizar estos resultados con mi queridísimo compañero y amigo Enrique Lascano y con el director de este canal, precisamente del canal de Hidalgo, con mi queridísimo Alan Austria. Y también Enrique pues va a estar con nosotros, pues otro periodista muy destacado, muy conocido en el ámbito nacional, colaborador de varios medios nacionales, entre ellos Eje Central, el Heraldo Media Group, el Heraldo Radio. Me refiero a Víctor Sánchez Baños. Enrique, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Miguel, Alan, y a quien nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Dices bien, Miguel, creo que se antoja una reflexión y un análisis de lo que fue la jornada electoral del pasado 12 del presente, que por muchas cosas, pues se ha convertido en una jornada histórica, ¿sí? No solamente por los resultados, digamos, ¿no? Que es, por supuesto, muy importante, sino por el número de participantes, por las maneras de votar, en fin, ¿no? Por los resultados. Ya platicaremos al respecto, Miguel. Pues de esto vamos a estar hablando en unos instantes. No se vaya, acompáñenos hoy en Hidalgo Hoy. Ya estamos en este espacio de Hidalgo Hoy. Como ya le habíamos a usted comentado, vamos a tener algunos invitados, entre ellos al propio director de este esfuerzo de comunicación en la televisión y la radio del estado de Hidalgo, el maestro Alan Austria, y bueno, el periodista Víctor Sánchez Baños, que en unos segundos más se incorporará a esta discusión. Alan, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Enrique, Miguel, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Es un gusto poder analizar con ustedes estas históricas elecciones que se llevaron a cabo en nuestro país en un año que va a cambiar la historia no solo nacional, sino que también en diversas partes del mundo se llevaron a cabo estas elecciones o se están llevando a cabo durante el transcurso de este año, lo cual hará que no solo seamos los mexicanos los que enfrentemos la mayor cantidad de votos, la mayor cantidad de votantes en la historia, sino que también porque varios de los países con mayor población del mundo también acudirán a las urnas o están acudiendo a las urnas este año. Así es, bien lo mencionas, Miguel. Sí, bien lo menciona Alan. Y además, bueno, Alan, aparte de esta responsabilidad ejecutiva que tiene hoy en el sistema estatal de radio y televisión, pues tú has sido periodista, has estado en algunas cadenas internacionales, has tenido la posibilidad de estar en otros países del mundo y efectivamente, pues está el caso de la India, está lo que acaba de suceder en la Unión Europea y por ahí hay cerca de 80, un poco más de elecciones a nivel nacional en muchos países, lo cual pues va a reconfigurar no solo sus congresos locales, en el caso de la Unión Europea, pues este congreso, este Parlamento Europeo, que aunque mantiene una línea de centro izquierda, bueno, pues la derecha ha ido creciendo, pero todo esto va a reconfigurar el panorama y la correlación de las fuerzas geopolíticas, Alan. ¿Cómo viste en el estado de Hidalgo, donde estás tú, donde pues prácticamente Morena se lleva el carro completo, las principales alcaldías, entre ellas la capital Pachuca, entiendo que los 18 distritos, los distritos tanto federales como locales, ¿a qué atribuyes esta victoria apabullante? Las campañas individuales, la movilización de estructuras, no solo las locales, sino las estatales y nacionales, los cuadros, como así se identifican en campañas políticas, y un factor muy importante para que Morena haya tenido tal éxito en las elecciones hidalguenses
La alta popularidad del gobernador Julio Menchaca, que en varias encuestas lidera la aprobación de mandatarios estatales a nivel nacional. Entonces, todos estos factores conllevan a que en el Estado, aquellos que nos sentimos en una luna de miel, aquellos que estamos aprobando estas políticas públicas, estos proyectos de bienestar, se haya reflejado en una victoria contundente, porque así lo fue acá en Hidalgo, de todos los cargos que se disputaban. Quiero poner especial énfasis, por ejemplo, en que a nivel nacional siguen los conteos y voy a dar ahí un porcentaje estimado. A nivel nacional, Claudia Sheinbaum obtuvo un 58% de los votos según algunos sondeos iniciales, ¿no? Pero en Hidalgo obtuvo un 68% de votos. En otras palabras, votaron más los hidalguenses por Claudia Sheinbaum que a nivel nacional, y eso que la opositora era hidalguense. Xóchitl Gálvez fue votada 10% menos en el estado de Hidalgo, a pesar de ser originaria de este estado. ¿Qué hace que un estado se vuelque así? Yo entiendo, y efectivamente, como lo comentaba el maestro Austria, en mediciones se ha hablado del gobernador Menchaca como el primer lugar en una lista de los mandatarios estatales en términos de aceptación, pero tiene que ser algo más. Yo creo que tiene que ser también el cumplimiento el trabajo político, Adalán, ¿no? Es decir, no va, porque no es finalmente, digamos, al final no es un concurso de simpatías, ¿no? Te puede caer muy bien, te puede caer regular, pero creo que en el fondo lo que está es el cumplimiento del trabajo político. Correcto, correcto. Y es que esto se refleja en que tenemos que analizar cómo se distribuirá, por ejemplo, el contrapeso al carecer ahora de una oposición efectiva. La coalición, sigamos haciendo historia, la de Morena, logró la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, a nivel federal, hablando por supuesto, va a tener ya mayoría calificada, puesto que de los 334 curules necesarios que se requerirían para obtener la mayoría en la Cámara Alta, rebasaría entre 346 para arriba, sería el número que tendría los candidatos del partido gobernante, ahora diputados federales, y aquí en Hidalgo, esa movilización ciudadana, ese voto duro, esa alta aprobación, como bien identificas, Enrique, fueron componentes clave para que Morena pueda agarrar esta narrativa de esperanza y utilizar una eficiente, eficaz estructura de trabajo, de voto duro, es decir, aquella estructura política que se fue perdiendo por parte de los partidos gobernantes anteriormente. Morena la supo recapturar y hacer eficiente estos trabajos que son más de tierra, no tanto de aire como muchos estaban movilizando sus campañas. Morena se apegó, al menos hablando en Hidalgo, a este trabajo de tierra, lo cual resultó muy efectivo a la hora de los votos duros. Sí, así es. Le damos la bienvenida a Víctor Sánchez Baños, columnista muy destacado, larguísima trayectoria en los medios impresos y electrónicos. Querido Víctor, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco muchísimo la invitación. Muy buenas tardes para ustedes y el auditorio. Pues Víctor, estábamos aquí conversando con Alan Auster, el director del canal, con Enrique Lascano, tu servidor. Estábamos haciendo un análisis, un primer análisis sobre los resultados. En Hidalgo, tú eres un experto en los estados, ¿no? De hecho, una de tus columnas se titula así, Estado por Estado. ¿Cuál es tu lectura de lo que sucedió en los estados, sobre todo en los que hubo elecciones para gobernador? Fíjate que en todos los estados, en todo el país, lo único que yo puedo sacar como conclusión
es que la clase política, y estoy hablando de todos los partidos políticos, no han entendido perfectamente cuál es el sentir, cuál es la necesidad del electorado. Esto no significa ni tampoco se trata de una crítica negativa, sino al contrario, se necesita de tender puentes, tanto del oficialismo como de la oposición, sobre todo a la oposición, porque necesitamos una oposición en el país para tener contrapesos. No se necesita un país de un solo partido, se necesita un país donde haya alguien que también pueda cuestionar desde el poder al poder. Que esto es lo más importante que me queda de las elecciones. Otra, de que no se supo en su momento cuál era el sentir del electorado. Empezaron a criticar, por ejemplo, al gobierno federal, al presidente López Obrador, así como a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, sobre aspectos de corrupción, en fin, de falta de habilidad para manejar muchas cosas en el país. Al final de cuentas, eso no le interesó al electorado. No importó. Lo que importó fue algo que va directamente a sus bolsillos. Van los programas sociales por una parte, van por otra parte, toda una estructura, que eso es muy importante ver, toda una estructura de comunicación. Algunas veces yo critiqué al gobierno de López Obrador de tener un solo vocero, que era el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque pues yo veía que era necesario tener más voceros, o sea, que cada uno sea especializado, el del de gobierno, el social, el de bienestar, de todos, que cada uno de los secretarios o encargados de despacho se hicieran responsables de su área y no nada más responsables desde el punto jurídico, sino también desde el punto de vista mediático. Y no ocurrió. Entonces, el vocero era el presidente de la República y había una sola conferencia de prensa al día y se tocaban los temas que el presidente de la República quería. Está bien, o sea, es una forma diferente de gobernar. Se vale, todo se vale. Lo que sí yo decía que era importante era lograr precisamente que además del presidente, otros personajes tuvieran relevancia en el mundo político nacional y de Morena. Algunos estados tomaron esa misma postura y desaparecieron, se hicieron invisibles los encargados de despacho. Todo esto es para nosotros, para los exquisitos comentógrados, por llamarlos de alguna manera, porque formamos parte de esa comentocracia que también está alejada de la ciudadanía. La ciudadanía, nosotros decimos y tratamos de pontificar en cualquier tipo de foro, pero son foros en donde no está el sentir de la ciudadanía. La ciudadanía necesita otras cosas y ya nos dimos cuenta. No necesita un político que esté diciendo y pontificando y que desde un atrio esté diciendo lo que tengamos que hacer, no. Lo único que es necesario para lograr tener la simpatía del grupo mayoritario es precisamente darles beneficios. No importó, repito, porque no podemos cerrar los ojos al problema de la inseguridad, no podemos cerrar los ojos a la falta de medicamentos, no podemos cerrar los ojos a la falta de recursos económicos que necesita el país para satisfacer muchas necesidades de la ciudadanía. Pero en cambio sí, estamos viendo que la gente se siente satisfecha con los programas sociales. Así es, que pues eso es lo más importante. Un golpe, digamos, un golpe de realidad, ¿no? Para muchos, sobre Así todo es. para aquellos que están solo en sus burbujas, pensando y reproduciendo lo que quieren oír o lo que querían escuchar o lo que querían que sucediera. Y finalmente no sucedió. Si nos permites, Víctor, Alan, Enrique, vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida continuamos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta en Hidalgo. Hay un tema que me parece que es importante abordar. Es decir, a la luz de los resultados de 12 de junio, digamos, los macro resultados del 2 de junio, nos muestran un proyecto de país, un proyecto político que tiene o tuvo una enorme aceptación en las urnas, ¿sí? Sin embargo, y lo decía hace un rato Alan, de todos modos hay millones de personas, ¿no? Que no estuvieron de acuerdo o votaron por otra opción. Y yo te preguntaría, o no votaron. Alan, sí, yo te preguntaría, Alan, si tendríamos también dentro de la vida política nacional que trabajar en la cultura de la derrota.
porque siempre nos enseñan a trabajar en la cultura del éxito, del triunfo, ¿no? Créetela, lucha por él. Pero de pronto, en la vida política, hay que saber, es decir, tener una cultura de la derrota nos permite aceptarla y trabajar desde es decir, a ver, sí perdí, no voy a ensuciar la elección, digamos, en términos electorales, no voy a denostar a mis contrarios, voy a trabajar desde la posición en que me puso el electorado, y a partir de ahí iniciar un trabajo que eventualmente me permita tener más simpatizantes. Pero no hay, digo, electoralmente, siempre sale alguien a decir, no es cierto, no. Y otra cosa que yo jamás he entendido, salir antes a declararte vencedor. Pues sí, No lo entiendo. la cultura del madruguete, ¿no? No, pero a ver, la cultura del madruguete servía a lo mejor en algún momento, no hoy cuando hay tantas formas de darte cuenta que no ganaste, Miguel. Entonces, a ver, Alan. Claro, porque hay las encuestas de salida, está el PREP, están las Bueno, listas que tienen los representantes de los partidos. Entonces, eso me parece nada, que no sé. es un error, porque además generas faltas expectativas en un grupo numeroso de personas Es una que falta de piensa que respeto. puedes ganar. Es una falta Y de luego respeto al viene, voto. exacto, y viene un baño de Alan, agua fría cuando se conocen los resultados. A todo esto que ya enumeraba Víctor, habría que considerar otros factores, ya lo mencionaba Alan, sí, la popularidad en el caso de Hidalgo, el gobernador, una serie de Y a acciones nivel y nacional del compromisos. presidente, Andrés Manuel López Exacto, Obrador, que igual es a una eso, analogía. a eso iba, ¿no? Los aciertos, la popularidad del presidente, la construcción de esta candidatura de Claudia Sheinbaum que se fue construyendo durante mucho tiempo y que le dio una mayor visibilidad que no tuvieron los otros candidatos hasta pocos meses antes de la elección, los resultados de la doctora en la Ciudad de México. Y como decía Víctor, finalmente a la gente le importó más esos aciertos y esos beneficios que el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de los muertos por el COVID, el mal manejo de los damnificados por Otis, etcétera, etcétera. Y yo diría dos cosas muy concretas. Para muchos lo que falló en el caso de la oposición, además de malas campañas, el cargar con los negativos del PAN, del PRI, de sus impresentables presidentes, etcétera, una candidata que para mí también pues tenía muchas carencias. El hecho fue de que ese voto de castigo que se esperaba iba a ser más numeroso por el tema de la inseguridad, el tema de los errores que se cometieron, y sobre todo el voto oculto, que muchos pensaron que se iba a ir hacia Xóchitl Gálvez, y finalmente la sorpresa fue que mayoritariamente se fue hacia Claudia Sheinbaum, ¿no? De ahí hubo una gran diferencia y sobre todo una gran sorpresa para aquellos que pensaban que la elección se iba a cerrar y que no acabó con estas diferencias enormes, no solo en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo, Alan. Sí, voy a retomar lo dicho por ambos, querido Enrique y Miguel. Enrique tenía un punto interesante. Aquellos que no aceptaban esta contundente victoria hacían diversos análisis, ¿no? Decían, por ejemplo, bueno, de un 100% de votantes, nada más fueron a votar poquito más de la mitad, significa que de ese 50%, la mitad votó por Claudia Sheinbaum. Entonces, hablando de porcentajes, son menos los que votaron por ella. Yo creo que aquellos que lo analicen así de esta manera es no estar de acuerdo con nuestro sistema de gobierno, que es la democracia. También Enrique señalaba que pues no son alegatos pues con mucho trasfondo, debido a que si buscamos otro sistema de gobierno como totalitarismo, la teocracia, el autoritarismo, ellos tienen otros esquemas. Nosotros en México tenemos la democracia, y es una democracia en la cual no es tan fácil que un candidato resulte electo con tal margen de aprobación. Había otros que analizaban, por ejemplo, esa segunda vuelta que tienen varios países latinoamericanos, en el cual si hay 3 o más candidatos rumbo a la presidencia del país y ninguno de ellos obtiene
más de la mitad de los votos, se efectúa una segunda vuelta para que este mismo PC puedan pensar al menos más de la mitad de los votantes votaron por el presidente electo. Pues aquí pasó lo mismo, ¿eh? Aquí no hubiera sido necesaria una segunda vuelta. Claudia Sheinbaum se consagró como la presidenta indiscutible de México. No solo es la primera mujer en asumir este cargo, sino también, ojo, es la candidata más votada en la historia del país. Y hay para cerrar ahí con lo que me comentabas, mi querido Miguel, a mí me gustaría resaltar desde dos esferas, desde dos puntos de vista, estos resultados, uno en el democrático y otro en el social. El pueblo de México demostró compromiso con la democracia, se votó en masa, la verdad fue una votación alta, 60 millones de mexicanas acudieron a las urnas. Y segundo, desde una perspectiva política, Morena tuvo un triunfo contundente. Mario Delgado y mencionó que la Cuarta Transformación tuvo un mayor éxito incluso que en los años recientes. El Poder Legislativo, lo que habíamos mencionado, tiene inmediata mayoría. Es algo que va a tener que capitalizar muy bien aquellos que resultaron electos, puesto que se pueden hacer proyectos muy importantes en beneficio del país. Esto que dices al final, Alan, me parece muy interesante, porque, es decir, hablar de los proyectos que te permite este triunfo, que por supuesto tendrá una expresión en el terreno parlamentario. Y ya se hablaba de, vamos a echar a andar la veintena de iniciativas del Plan C. En cuanto se empezó a hablar de esto, ¿sí? Y Víctor Sánchez Baños es un experto en el tema de negocios, de dinero, de mercado, hubo reacciones de los mismos, del mercado, de la relación peso-dólar, la Bolsa Mexicana de Valores. Es decir, reaccionaron ante lo que conocemos como el Plan C. A ver, Víctor, es una reacción, incluso el propio presidente dijo, no, en un par de días va a estar, es un tema recurrente cuando hay elecciones, tal. En fin, yo te pregunto, con lo importante que es el mercado, Víctor, ¿qué va a pasar cuando no solamente se anuncien, sino se voten estas reformas y eventualmente pudieran aprobarse? Fíjate que hay una gran preocupación en los mercados. Mira, el mercado de valores no es un mercado que sea estrictamente razonado, es muy emocional en este sentido, en que las acciones, tú compras acciones, las vendes de acuerdo a los resultados de las empresas. Pero si hay un entorno que pueda ser adverso, entonces hay mucha inversión extranjera que dice, yo en un país donde no se respeta el Estado de Derecho, mejor me voy. Y punto, o sea, no nos peleamos, saco mi dinerito, me voy. Oye, pero es porque yo no te lo voy a permitir que surja allí una decisión, un decreto presidencial donde no pueda sacar el dinero. Entonces vendrían una serie de problemas para el país, porque el país tiene activos fuera de territorio nacional y esos activos estarían en riesgo. Estamos hablando de la refinería de Deer Park, en fin, hay muchos activos. Oye, incluso como pasó con Argentina en algún momento, ¿te acuerdas, no? Sí, y con México, cuando con Miguel de la Madrid le dijo a Jesús Silva Herzog, un momento, vamos a frenar los pagos de la deuda externa. En ese momento vino una devaluación, en aquel entonces era una devaluación diaria de más del 10 al 40%, diario. O sea, muchas de estas generaciones, las nuevas generaciones que fueron a votar, pues no tienen ni idea de lo que es una hiperinflación. No. Entonces, pero vamos viendo qué es lo que pasa. El dólar sí es muy nervioso. ¿Cómo crecen las reservas mexicanas? Llegan 65,000 millones de dólares anuales al país y nos dicen que son remesas. Digo, con todo respeto para todos nuestros compatriotas, ¿a poco ya se acordaron que tienen aquí madre, hermanos, hijos? Pregunto. ¿Por qué? Porque de pronto aumentan exponencialmente las remesas. Entonces, todo esto me lleva a una reflexión, que no es mía, perdón, no me lleva a mí, sino ha llevado también a los analistas del mercado de dinero, que es donde están los dólares, a ver, ¿de dónde viene ese dinero?
viene del crimen organizado, que no nada más el crimen son las drogas, son también falsificación, tráfico de personas, en fin, estamos hablando de todo un mundo muy grande de lo que es el crimen organizado. ¿O de dónde surge ese dinero? ¿Por qué entra tanto dinero? O sea, no tiene una lógica. Y yo platico con gentes que están dedicados a la mesa de dinero de bancos o de casas de cambio y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que nosotros vemos de pronto que lleguen en un día, ¿te parecen bien 200 a 500 millones de dólares? Y eso mueve de inmediato, mueve la paridad. Entonces, al haber gran oferta de dólares, o sea, cuando hay muchos dólares, el precio del dólar tiende a bajar. Entonces, el peso tiende a fortalecerse. Todo esto es muy claro y además se los digo porque también me informaron, aunque esto no es oficial, el Banco de México aumentó la venta de dólares durante los primeros días después de las elecciones, pero ya no pudieron meter muchos dólares. ¿Por qué? Por las declaraciones de Ignacio Mier, por una parte, y de Gerardo Fernández Noroña en otra parte, donde dice, va el plan C del presidente. Nada más dicen plan C, pero no se dan cuenta de la consecuencia de sus declaraciones. ¿Por qué? Porque son gente que está cercana al equipo de Claudia Sheinbaum. Hay que ser muy responsables. Ahorita están en la euforia, están en el gran, casi orgásmico triunfo que tuvieron en Morena. Sí, qué padre. O sea, la democracia es así, unas veces ganan unos, otras veces ganan otros, y por un voto de diferencia de la gente que va a votar, es como tienes el triunfo. Exacto, pero ahí es muy importante, por eso es muy importante la responsabilidad, Víctor, y dimensionar el impacto que pueden tener declaraciones de protagonistas políticos, como es el caso de Nacho Mier, que no es la primera vez que genera ciertas reacciones. Y pues vamos a esperar cómo se comportan en los próximos días. Ya ayer hubo una reunión entre el presidente y la presidenta electa, y bueno, pues supuestamente estas reformas, las que propone Claudia, se votarían en septiembre, y las otras habría un parlamento abierto, que a mí la impresión que me da es ganar tiempo precisamente para tranquilizar a los mercados y evitar que siga la volatilidad. Pero si nos permites, vamos a una nueva pausa y enseguida continuamos. Bien, pues ya estamos de regreso en una emisión más de Hidalgo Hoy, analizando los resultados electorales a nivel federal, a nivel estatal. Y pues antes de continuar con nuestros invitados, Enrique, yo hacía dos consideraciones, ¿no? Claudia Sheinbaum tiene más votos que López Obrador. Sí, por dos razones. El padrón electoral es mucho mayor que hace 6 años. Ha crecido. Y dos, desde mi punto de vista, era mucho más fácil para Claudia ganar esta elección que la que ganó en su momento López Obrador, porque López Obrador venía siendo de ser oposición. Claudia viene ya con todo esta estructura partidista, el crecimiento de Morena, las estructuras de expriistas que se van a Morena con todos sus cuadros, con toda su capacidad de operación, el beneficio de los programas sociales, obviamente la resonancia de los mensajes de López Obrador en todos los estados que hoy gobierna Morena. Entonces, pues para mí no era sorpresivo que Claudia tuviera más votos, porque pues, cuantitativamente era viable, y porque además, pues con todos estos antecedentes, para ella era mucho más fácil. Y además con la capacidad, o mejor dicho, con la ventaja de también ser mujer, y en el sentido de que muchas personas pues estarían votando por esa opción, por esa posibilidad. Enrique. Sí, yo coincido contigo y estas suerte de consideraciones que haces me gustaría ponerlas a discusión con nuestros invitados. A ver, Alan, ¿te parece que fue un factor sustantivo el que la candidata o candidato de Morena fuera una mujer? ¿Te parece que fue decisivo o te parece que sumó votos más allá de la propuesta? Sí, fíjate que es una pregunta interesante el factor mujer que representaban las dos candidatas principales en la carrera presidencial. Creo que Claudia Sheinbaum fue más su trayectoria y su aprobación
del presidente Andrés Manuel López Obrador lo que más votos les dio. Pero habrá un porcentaje, sin lugar a dudas, que habrían preferido votar por Claudia Sheinbaum que por un caballero de los que estaban, por ejemplo, en esa carrera original, Adán Augusto, Marcelo Ebrard. Habrá un porcentaje que el factor mujer lo tomaran en cuenta, pero sí quiero resaltar, ligando este tema y también el tema anterior que bien analizaba Víctor Sánchez, el factor económico, cómo ha impactado en la economía nacional esta elección. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, desde mi perspectiva, tiene muchas cartas en materia financiera. Ella conoce de las políticas fiscales monetarias y ya habló con el Banco Mundial, por ejemplo. El Banco Mundial y con organismos internacionales en materia económica. Incluso el Banco Mundial ya predijo, no me acuerdo si fue ayer o hoy, que cuando tome el poder Claudia Sheinbaum habrá una desaceleración económica, pero dio la verdad mucha certeza al mandato de la primera presidenta de México. Y también quiero resaltar esa trayectoria no solo profesional, sino financiera que tiene Claudia Sheinbaum, que en materia, por ejemplo, de medio ambiente, de cambio climático, de proyectos relacionados a lo académico, al desarrollo sustentable, que es una de las áreas de oportunidad, desde mi perspectiva, que tenía el gobierno federal actualmente. Podría ser una materia de análisis interesante. ¿Qué tanto va a seguir las políticas de su antecesor en estos rubros que eran considerados algunos de ellos como área de oportunidad? O si Sheinbaum podría ahí utilizar su expertise para aprovecharlos de la mejor manera. Ya empiezas a hablar de temas que a mí me parecen fundamentales, porque en un mundo globalizado, donde la economía, lo que sucede en el terreno económico de una parte del mundo repercute en la otra. Y yo le preguntaría a Víctor Sánchez Baños, experto en temas económicos, ¿cómo se imagina que va a ser la relación con nuestro primer socio comercial, con el que compartimos 3.270 kilómetros de frontera común y con los que tenemos una dinámica económica y comercial muy importante? Pues, ¿cómo te imaginas que va a ser esta relación, Víctor? No va a ser fácil. No va a ser fácil. ¿Por qué? Porque vemos que muy probablemente llegue como presidente de los Estados Unidos Donald Trump, gane los republicanos. Y esto implica varias cosas, pero nos ha ido bien con los republicanos, incluso durante el gobierno de Donald Trump y López Obrador, hubo una estrecha relación, misma que fuera dada por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray a la administración de López Obrador. No hay que olvidar, Donald Trump utilizaba para este tipo de relaciones a su yerno, y entre los detalles que había era que la posibilidad de que se mantenga esta buena relación con la llegada de Donald Trump al poder, si es que llega en las elecciones de noviembre de este mismo año. Sería en enero del próximo año, el 28 de enero, perdón, el 6 de enero, no me acuerdo, que tome posesión. Ahora bien, las relaciones financieras son distintas, las empresariales son diferentes, las de los mercados de dinero y bursátiles son también completamente diferentes. Cada uno son escenarios diferentes. El Banco Mundial representa a un grupo de bancos que son importantes, de bancos centrales, de bancos de ahorro, de participación, que son fundamentales para poder distribuir dinero a algunas naciones que se encuentran en problemas. Pero lo más importante, y que esto debe quedar muy claro, es la relación que puedas tener con el presidente de Estados Unidos. ¿Esto qué significa? De que seguramente Claudia Sheinbaum va a depender de López Obrador para tener una buena relación con Estados Unidos. Suena incluso raro, pero es porque López Obrador es el que tiene la buena relación con Trump. E incluso se hablan de que pues eran cuates y Trump siempre se manejó con respeto de López Obrador y viceversa.
Ojo, no de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard era como el personaje ahí medio, que no era de todo, era como el patiño casi de la fiesta. Y esto es muy importante relatar. ¿Qué es lo que importa? Y como decía Alan, también estoy de acuerdo con él, importan las relaciones personales. Importa que Claudia viaje a Estados Unidos, que viaje con los representantes de los bancos internacionales, no nada más los comerciales, sino también los institucionales, para poder establecer algunas alcayatas para poder sostener en caso de una crisis económica. ¿Qué es lo que estoy viendo en México, en cambio? Una crisis que se está ahí conteniendo, que es una crisis fiscal. Estamos gastando muchísimo más. El presidente López Obrador gastó muchísimo más de lo que captaban impuestos. Entonces le queda dos caminos: hacer una reforma fiscal aumentando impuestos y al mismo tiempo solicitando más deuda, o el otro camino, que es también muy importante, es cobrar a quienes no han pagado. Que esto suena muy bonito, dices que todos paguen impuestos. Sí, pero ¿será suficiente para cubrir el boquete fiscal que tiene en estos momentos el gobierno de México, que es de más de 2 billones anuales, 2 billones de pesos? Porque recordemos, el 85% del presupuesto del gobierno mexicano, ese ya está destinado, es para pago de salarios, es pago de nóminas, etcétera. Ya está, solamente le queda un margen de unos 15% aproximadamente del presupuesto para que pueda hacer obras o todo lo que tenga en sí hacer el presidente de la República. Pero aquí hay otro punto también importante. ¿Tiene suficiente dinero? Durante este año se destinaron 9 billones, cerremos en 9 billones de pesos el presupuesto. Se van a disminuir más de 600,000 millones de pesos para el presupuesto del 2025, que ya está programado. ¿Qué hace Claudia Sheinbaum con una forma muy inteligente? Oye, ¿sabes qué? Pues déjame aquí el secretario de Hacienda. Él sabe cómo está haciendo las cosas, por qué disminuye el presupuesto, él sabe cuál es la válvula que hay que abrir y cuál es la que hay que cerrar. Pero para los mercados internacionales no es suficiente. Lo más importante para un mercado internacional es la seguridad de su dinero en los países en donde lo deposita. Y esto representa el Estado de Derecho. Por eso es importante la forma como traten la Suprema Corte de Justicia. Cuando dicen es porque hay que elegir a los ministros de la Corte, en Bolivia, donde se hace esto, y en algunos estados de Estados Unidos, no en todo Estados Unidos, se eligen a los ministros de la Corte, a los ministros, y en Estados Unidos a los jueces, que son otra categoría, son diferentes las categorías en Estados Unidos que en México. ¿Qué es lo que pasa? Que fue un fracaso en Bolivia, el nivel de corrupción se incrementó, dependen los ministros del presidente en turno, y al final de cuentas, o a quien lo puso en el poder, el partido que los pone en el poder, y al final de cuentas ya no se utiliza la justicia desde el punto de vista técnico, sino se utiliza desde el punto de vista político. Y eso es lo que pone nerviosos a los mercados internacionales. Sobre todo aquellos, no olvidemos, repito, que los dólares que están llegando a México se pueden frenar, ¿eh? Imagínense ustedes de estar recibiendo nuestras venas financieras directamente 65,000 millones de dólares anuales y que de pronto te lo disminuyan a la mitad. Las economías también son dependientes, son adictas a ese tipo de dinero y a ese tipo de operaciones. Por eso es importante tomar con mucho cuidado la economía. Como lo dijo una vez el señor William Clinton el día de su toma de posición, la economía, idiotas, la economía, porque la economía es la que te lleva al bienestar o te genera malestar entre la sociedad y los gobiernos. Eso es una parte. Y podemos pasar horas platicando sobre este tema, pero más cierro nada más con esta frase. La economía en México está pegado con alfileres. ¿Por qué? Porque dices, oye, es porque gran parte del dinero se destinó a la gente. Sí, pero también se necesitaban muchas otras cosas en la economía, como generar obras, no obras como obras que después no se van a utilizar o que están dando muy poca utilidad, ni financiera, ni estratégica, ni comercial. Se necesitan obras que dejen pues una estructura económica para el futuro. Yo en esta lógica de ir analizando mercado y política, te preguntaría, Alan, la presidenta, bueno, ya casi formalmente la presidenta electa,
la doctora Sheinbaum Pardo, ha dado ya un par de señales interesantes, lo decía Víctor. Anunció que Rogelio Ramírez de la O se queda en la Secretaría de Hacienda. Y eso le metió, digamos, tranquilidad a los mercados, porque es un hombre reconocido en la arena financiera internacional como serio, como competente, en fin, ¿no? Y eso apaciguó el nerviosismo en los mercados. Me parece que el nombrar al doctor Juan Ramón de la Fuente como coordinador en el proceso de transición y siendo quien llevó pues todos estos foros, ¿no? Todos los foros, ¿no?, que van a devenir seguramente en el Plan Nacional de Gobierno, el anunciar que él va a ser el encargado de la transición del proceso de entrega-recepción, me parece que lo ubica también, digamos, pues yo diría que casi en forma automática en el gabinete, no sé en qué posición. Pero me parece que estamos hablando de dos hombres mesurados, moderados, con un reconocimiento público, nacional e internacional. Y esto me parece que son dos señales también importantes de la seriedad con la que se va a tomar el nombramiento del gabinete legal y ampliado de la próxima presidenta, Alan. Sí, es correcto. Fíjate que darle continuidad, dar certeza con el secretario de Hacienda y pues con el ex rector Ramón de la Fuente, creo que son señales importantes para los mexicanos de cómo se tomará en cuenta las políticas públicas que interesan a la mayoría, y no dejando de lado, como bien se sabe, por supuesto, el sector clase baja, pero también la clase intelectual, la clase empresarial. También da señales claras de que serán tomados en cuenta. Yo no vería exagerado que el ex rector Juan Ramón de la Fuente quede de secretario de gobierno, incluso tienen las credenciales y el apoyo de muchos, no solo en el ámbito académico, y también da señales claras de que Sheinbaum eh, va a tener grandes aspectos de su gobierno desde una perspectiva progresista, que si bien puede verse que se va a luchar contra el modelo neoliberal, va a aplicar políticas financieras que impulsen el desarrollo económico al tiempo de distribuir mejor las riquezas, bajar los niveles de pobreza, de marginalidad, pero sí quiero dejar muy en claro que las palabras inversión, productividad empresarial, con estas señales que bien estás identificando, no van a quedar de lado. Y hay algunos gobiernos que lo han realizado exitosamente. En el mismo caso del antecesor Andrés Manuel López Obrador, que en materia financiera y económica deja satisfechos a varios economistas. Sheinbaum busca sumarse así a una lista de mandatarios, ahora que Víctor mencionó a los presidentes latinoamericanos o a los gobiernos de la región, que también están buscando que se haga un ala progresista en la región. Estoy hablando, por ejemplo, de Gabriel Boric en Chile, de Gustavo Petro en Colombia, de Lula da Silva, ahora que regresó al poder en Brasil, de Xiomara Castro en Honduras. Es muy interesante ver lo que pasó en Europa hace unos días con las elecciones del Europarlamento, donde la ultraderecha alcanza niveles que nunca había tenido, en Francia con Marine Le Pen, en fin, se está moviendo, es un mundo vivo, me parece, en términos políticos, pero digamos, cada región del mundo trae sus propias dinámicas, ¿no? Y me parece que la América Latina trae una dinámica social muy interesante, ¿no? Ahora, yo le preguntaría a Víctor, acercándonos al final de esta emisión, ¿te parece a ti que finalmente los entes económico-financieros van a jalar desde un inicio con un proyecto de nación, pues que se antoja con continuidad, pero por supuesto, pues el titular del Ejecutivo Federal
ya no será el presidente López Obrador, será otra persona. ¿Te parece que habrá también un esfuerzo continuado de parte de la iniciativa privada? Bueno, la iniciativa privada no se puede quejar. Le ha ido muy bien en el gobierno No, de le fue López muy Obrador. bien, le fue muy bien. Excelente. O sea, no se puede quejar en ese sentido. Lo que sí hay, ciertos negocios, ciertas empresas internacionales que fueron castigadas por una parte de Iberdrola, que también, yo no sé si fue castigo comprarle chatarra, pero fue un hecho evidente que le compraron chatarra a Iberdrola en Tamaulipas. O lo del asunto de Calica en el sureste del país. Todo esto me lleva nada más a una reflexión. La economía más sobre todo, las monedas, el dinero no tiene ideología, nacionalidad, no tiene vergüenza, no tiene nada. Lo único que le interesa es reproducirse y crecer. Todo lo demás es lo de menos. Sí que llega un gobierno de izquierda, uno de derecha, uno de ultraizquierda, otro de derecha, no le importa mientras ellos puedan crecer. Eso es muy importante. Si tú le das garantías al empresario, si tú le das garantías al capital, este va a seguir trabajando con un gobierno de izquierda, otro de derecha. Ha pasado en Argentina, donde el nefasto gobierno de Cristina Kirchner de izquierda, uno de los más corruptos que se ha comprobado, aunque llegue una derecha tan loca como la de Milei, pero ha sido eso el problema de Argentina. Si lo vamos con Brasil, Brasil esos tumbos que da la derecha a la izquierda, donde vemos que pues tiene muy buena imagen Lula, pero pues, al final de cuentas los resultados financieros no son importantes, pero sí estamos viendo que no se frena la producción de una de las economías más grandes del continente. Entonces, la economía está atada única y exclusivamente a que haya seguridad para ellos, si no, no. Y por otra parte, la cuestión regional, que es muy importante y quiero tomarlo en cuenta ahorita. Regionalmente, cada uno de los estados debe tomar sus propias decisiones para atraer capital, inversión y empleo, que es la manera de llevar bienestar. No es repartiendo el presupuesto, es generando condiciones para que la gente tenga empleo. Ahora, los que no tienen, de veras no pueden comer, no tienen trabajo, pues hay que ayudarlos. Y eso estimula también la economía, sin caer en un espíritu keynesiano de darles dinero a aquellos a quienes abran hoyos y después lo cierren. No, no, lo importante es eso, desde mi punto de vista. La economía, como dice Thomas Piketty, el nuevo Marx del siglo XXI, un economista francés, que es muy joven, por cierto, tiene 45, casi 50 años, dice, hay que acabar con aquella brecha entre los muy ricos y los muy pobres, pero no es repartiendo el dinero de los pobres, sino repartiendo la riqueza. La riqueza no nada más es de los ricos, es de todos nosotros. En este minuto y medio que me queda, Alan, si sientes tú que el triunfo de la doctora Sheinbaum va a tener un impacto positivo, político y económico en el estado de Hidalgo. Sí, en el estado de Hidalgo, la verdad, las esperanzas están altas. La relación de la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobernador Julio Menchaca es muy cercana. Fue uno de los primeros gobernantes que la apoyó. Se nota unos proyectos en común como el tren, como el AIFA, que entusiasma a los hidalguenses. Y creo, desde mi perspectiva, que añadiendo igual como conclusión, mi querido Enrique, que algo que va a definir mucho el futuro de Sheinbaum, el éxito de su proyecto, va a ser esta misma popularidad con la que sale López Obrador y la buena relación y aceptación que tiene el presidente con su sucesora. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum entrará muy fortalecida, sin mucha necesidad de negociación, no necesita hacer acuerdos con la oposición para gobernar. Y creo que los mexicanos esperamos que esta buena relación que se tiene con López Obrador sea un factor clave. O sea, ella no necesita ahorita, sobre todo al inicio de su gobierno, va a entrar muy empoderada y que tenga una consolidación de mayoría en el Congreso, brinda la oportunidad de promover una agenda a su gusto, que sería progresista, que sería alineando las políticas que ya ha avisado en campaña, los proyectos que señaló de beneficio a la población mexicana. Y López Obrador, ya lo mencionaba también Víctor, será necesario en algunos momentos, esperemos no, en lo personal, a mí no me gusta la idea, pero que si queda Donald Trump, va a ser necesario López Obrador.
también esperemos no, pero si empieza a haber fracturas en Morena que son naturales debido al cauce y al ejercicio del poder, puede ser igual la presencia del mandatario, del actual mandatario López Obrador, importante, pues es un profundo conocedor del laberinto político mexicano, que ha tenido una presencia omnímoda en décadas durante la vida política e institucional. Entonces sí creo que para concluir, bajo la presidencia venidera de Claudia Sheinbaum, esperamos que México avance hacia un desarrollo más inclusivo, más sostenible. Todos la identificamos con un fuerte enfoque para la ciencia, para la tecnología, para la educación como motores del progreso y nos deja entrar a los retos del siglo XXI y uno de ellos es, por ejemplo, ser más humanistas, igualdad de género, los derechos humanos, para un México más justo, más equitativa. Entonces, sí creo que nos va a ir mejor con esta elección. Creo que ganamos los mexicanos. En Hidalgo estamos muy entusiasmados. Y pues de mi parte te agradezco mucho la invitación, querido Enrique, y también a Miguel. Esta soberanía, que es el poder legislativo, tendrá una conformación distinta, ¿sí? Y habrá que ver cómo a partir de esta mayoría, ¿no?, que algunos consideran incluso aplastante, ¿no?, en el terreno parlamentario, se empiezan a procesar los cambios que ya se venían anunciando desde esta administración y que habrán, pues, a lo mejor de concretarse ya en la responsabilidad de otra titular del Ejecutivo Federal, y me refiero a Claudia Sheinbaum, Miguel. Yo haría una reflexión, pues parafraseando a un superhéroe, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Porque cuando hay un poder absoluto, pues entonces siempre se corre el riesgo de tomar decisiones sin escuchar a las minorías, que son importantes, porque estas minorías representan también a muchos millones de mexicanos, y ve tú a saber a cuántos más de esos 40 millones que no votaron. Entonces, esto implica un ejercicio de responsabilidad parlamentaria, obviamente los ejecutivos, y pues ya estaremos viendo en las próximas semanas, en los próximos meses, pues cómo se van ajustando estas posibles reformas, si son exactamente las que presentó el presidente a través de la Cámara de Diputados en febrero, o pues irán surtiendo algunas modificaciones con base a estos parlamentos abiertos que ha anunciado la doctora Sheinbaum. Pero de todo esto, pues les vamos a estar aquí compartiendo a nuestra audiencia, Enrique. Pues muchas gracias y agradecer a nuestros invitados, Miguel, que participaron hoy en esta mesa. Muchas gracias al director del canal, a la Nausta, muchas gracias a Víctor Sánchez Baños, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado en una emisión más de Hidalgo Hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.